Bueno, poner una cremallera invisible a veces puede ser bastante complicado, pero si la preparamos de la manera que os voy a enseñar, resulta mucho más fácil. Aquí tengo preparado un trozo en el que he dejado una abertura que es en la que vamos a insertar la cremallera, y esta es nuestra cremallera invisible. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir la cremallera y con una plancha y vapor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger los dientes de la cremallera y desenroscarlos, ponerlos planos. Colocamos la punta de la cremallera, planchamos hasta que la cinta ha quedado plana. Primero un lado y luego el otro. Con esto conseguimos dos cosas. Primero, desenroscar los dientes, que es lo que pretendíamos, y por otro lado, si la cremallera tuviera algún encogimiento, se habría producido ya, no cuando esté cosida la prenda. Cuando una vez planchada, la cremallera se cierra ella sola y se queda tal como ves ahora. Y ahora ya podemos proceder a colocarla de manera normal. El hecho de haber desenroscado los dientes pues va a facilitar que la costura. Vale, pues a mí me gusta empezar a poner la cremallera por el lado derecho. Atacamos y colocamos bien la cremallera y empezamos a coser. Nos aseguramos de que la cremallera no esté reteniendo el tejido. Y nos interesa ver bien que el punto de costura coincida vale, vamos a ver qué tal. Pues bien, el punto de costura de la cremallera ha quedado perfectamente unido al punto de la costura de la prenda. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser el otro lado. Nos colocamos bien las telas y vamos a coser el otro lado de la cremallera. Que es el lado izquierdo. Empezamos desde arriba, colocamos bien, atacamos. Si os dais cuenta, el hecho de tener los dientes desenroscados me permiten coser la cremallera, vamos, como si fuera una cinta. No tengo que estar desenroscando dientes, a pesar de que he puesto la pata especial de cremalleras. Vale, estoy llegando casi a la unión y este es el punto más delicado. Tengo que venir a encontrar exactamente. Es preferible parar un punto antes que pasarse. Vale, ya lo tenemos. Comprobamos. Ha quedado bien. Y vamos a ver.
Este es el resultado de la cremallera. Vale. Ha sido tan fácil como coser una costura. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito de plancha. Este además es un tejido de crepe con mucha caída y como veis ha quedado la cremallera perfectamente colocada. Voy a tirarle un poquito de vapor desde arriba. El vapor lo que hace es desenroscar los dientes de la cremallera, es decir, perdón, volver a enroscarlos. Y este es el aspecto de la cremallera ya acabada. Bueno, pues y ahora os voy a enseñar otro truco. Por ejemplo, esta cremallera que es larga para este tramo, lo que vamos a hacer es atacarla, pulirla. Una manera fantástica de hacer esto es cortamos, dejamos un trocito y con el trozo de la cremallera que hemos cortado hacemos una tira. Y esta tira, con esta tira nos vamos a la máquina de coser y aquí tenemos el trocito de tira que hemos preparado. Lo único que hacemos es la colocamos donde queremos que haga el tope la cremallera y sencillamente vale, y ahora cortar pues lo que nos sobre. Vamos por aquí, cortamos por allá. Y voy a cortar también. Ahora ya puedo cortar por debajo de la cremallera lo que nos sobra y esta es una bonita manera de ver una cremallera atacada y acabada. Grábala así. Bueno, pues este es el resultado de la cremallera puesta. De esta manera yo solo compro cremalleras de 60 centímetros y las corto a la medida que necesito. Mucho más práctico que tener cremalleras de diferentes medidas.